Bueno, después de estos cortos anuncios vamos a pasar el tiempo de exposición de la palabra y les voy a pedir que me acompañen con su Biblia a Marcos capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 31. Marcos 6 del 1 al 31 es un pasaje un poco extenso, yo lo sé, pero es necesario que veamos esta narrativa en conjunto porque hay mucho en común en estas tres escenas que vamos a estar estudiando en esta mañana. Marcos capítulo 6 del verso 1 al verso 31 y dice la palabra del Señor. Jesús se marchó de allí y llegó a su pueblo y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que escuchaban se asombraban diciendo: ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No lleven dos túnicas, les dijo, y añadió: donde quiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de la población. En cualquier lugar que no los reciban ni los escuchen, al salir de allí, sacúdanse el polvo de la planta de los pies en testimonio contra ellos. Saliendo los 12, predicaban que todos se arrepintieran. También echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre, y la gente decía: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían: es Elías. Y decían otros: es un profeta como uno de los profetas antiguos. Al oír esto, Herodes decía: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Y Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Cuando le oía, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Llegó un día oportuno, cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre: ¿qué pediré? La cabeza de Juan el Bautista, le respondió ella. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo: quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso contradecirla. Al instante el rey envió un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan, y él fue y lo decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura.
Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo: vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Este tema lo he titulado El rechazo inevitable. El rechazo inevitable. Cuando yo tenía unos 15 o 16 años, hubo una época de mi vida en donde yo anhelaba con todo mi corazón que mis amigos del colegio se convirtieran a Cristo. Yo tenía el deseo de verlos en los caminos del Señor, me los imaginaba asistiendo a la iglesia, me los imaginaba adorando al Señor, me los imaginaba amando la Biblia. Sin embargo, aunque ese era mi deseo, había algo que me llenaba de temor. Yo tenía muchísimo miedo de que ellos me rechazaran cuando yo intentara compartirles el Evangelio. Para ese momento yo ya había experimentado algo de rechazo por parte de algunos allegados de mi familia y yo no quería que la historia se repitiera con mis amigos. Entonces, para calmar mi conciencia, yo decidí hacer algo muy tonto. Yo decidí engañarme a mí mismo y dije: bueno, yo voy a tratar de agradar mucho a mis amigos. Yo voy a dejar que ellos me conozcan para que ellos se den cuenta que el cristianismo no es aburrido, sino que el cristianismo es chévere. Esa era mi estrategia. Bueno, esa estrategia por obvias razones no funcionó y a duras penas, en todo el tiempo que compartí con ellos, poco les compartí del Evangelio. Terminé siendo yo más parecido a ellos que ellos a mí. ¿Por qué sucedió eso? Bueno, porque yo tenía miedo de ser rechazado. En ese momento de mi vida, yo no sabía que servir a Cristo inevitablemente produce que algunas personas te rechacen. Hay gente que responde al Evangelio con mucha hostilidad. Y esa hostilidad es algo que nosotros, aunque quisiéramos, no podemos evadir. Seremos inevitablemente rechazados por algunas personas. Si seguimos a Cristo, eso va a suceder tarde o temprano. En estas tres escenas que acabamos de ver, eso queda muy claro. El autor, Marcos, nos muestra lo inevitable que es el rechazo por causa del Evangelio y por causa de la palabra de Dios. Y con base en estas tres escenas que nos muestra Marcos, yo quiero dejarles un mensaje a ustedes, un mensaje para sus vidas. Y ese mensaje es el siguiente: si vamos a proclamar a Cristo, debemos estar dispuestos a abrazar el rechazo. Si vamos a proclamar a Cristo, debemos estar dispuestos a abrazar el rechazo. Y eso evidentemente suena duro, eso suena poco popular, eso suena escandaloso e incluso algunos puedan pensar que suena masoquista, pero es la simple realidad de la Biblia. No podemos seguir a Cristo y esperar ser aceptados o aprobados por todo el mundo. Ahora, ¿por qué deberíamos nosotros esperar hostilidad por parte de los demás? ¿Por qué deberíamos esperar que algunas personas respondan con rechazo hacia la verdad del Evangelio? Bueno, eso me lleva a mi primer y único punto de este mensaje. Quienes proclamaron la palabra fueron rechazados. Nosotros deberíamos esperar que algunas personas respondan con hostilidad
porque quienes proclamaron la palabra fueron rechazados. Como lo mencioné hace un instante, aquí en este texto que yo acabo de leer, encontramos tres sucesos. En el primer suceso nosotros encontramos a Jesús en Nazaret haciendo milagros. En el segundo suceso encontramos a los discípulos siendo enviados por Jesús a predicar y también a hacer milagros. Y en el tercer suceso nosotros vemos a Herodes interactuando con Juan el Bautista, ¿verdad? Pero de alguna forma esto ocurre en una especie de recuerdo. Herodes está recordando lo que pasó con Juan el Bautista porque él ya lo había decapitado. Y él piensa que Jesucristo es Juan el Bautista que ha regresado. Ahora, en estos tres sucesos, nosotros vemos que de alguna forma la verdad fue proclamada con poder. Y lo que quiero que veamos aquí es cómo respondieron algunas personas a esa proclamación de la verdad o a esa demostración de poder. Empecemos con la escena de Cristo en Nazaret. Leamos una vez más los versículos 1 al 6. Jesús se marchó de allí y llegó a su pueblo, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que escuchaban se asombraban diciendo: ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. En pasajes anteriores, Marcos nos ha presentado a Cristo de manera sublime, ¿verdad? Nos ha dicho que Jesús es el Mesías, que es el Hijo del Hombre, que es el Dios Altísimo y también que es el Señor del día de reposo. Hemos leído incluso cómo los demonios tiemblan en su presencia y hemos visto también cómo el viento y el mar le obedecen. Sin embargo, cuando Jesús llega a su pueblo, a su lugar de crianza, nadie responde a su mensaje. Las preguntas que la gente del pueblo se hacen nos permiten ver que para ellos Cristo era un simple carpintero, que no tenía credenciales religiosas ni académicas. De hecho, si ustedes notaron, ellos se refieren a él como el Hijo de María. Y quizás eso suene normal para nosotros, pero en esa época no era normal. En ese entonces, a los hombres se les identificaba con el nombre del padre, no con el nombre de la madre. Así que posiblemente aquí lo están identificando con el nombre de María porque ellos dudaban posiblemente de la concepción de Jesús. Ellos quizás pensaban que Jesús había sido producto de una infidelidad o algo por el estilo, como lo menciona el Evangelio de Juan. El punto es que sea como sea, lo que queda claro aquí es que Cristo no era bienvenido en su propia tierra, no fue honrado en Nazaret, no fue honrado por sus parientes y tampoco fue honrado por su familia más cercana. La incredulidad hacia él fue tal que Cristo estaba maravillado, dice el texto. Por eso realizó pocos milagros allí. Es muy triste ver que en el capítulo 1 de este evangelio se ve a una voz del cielo diciendo:
este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Y después de muchas circunstancias, llegamos a este pasaje y vemos a Cristo siendo rechazado en su propia tierra. La incredulidad hacia él era inmensa. De hecho, su identidad es hasta confusa para mucha gente. En la tercera escena, se dice que el rey Herodes piensa que Jesús es la resurrección de Juan el Bautista. Y muchos otros piensan que él es el profeta Elías o otro de los profetas. Así que Jesús es rechazado y mucha gente no puede distinguir, no puede reconocer quién es él. Amigos, si nosotros creemos en el Evangelio, si nosotros proclamamos el Evangelio, podemos esperar ser rechazados porque Cristo fue rechazado. El rechazo que tú y yo podemos experimentar es solamente un eco de algo que Jesús ya experimentó. El rechazo no es algo desconocido por Cristo y por lo tanto tampoco va a ser desconocido para ti y para mí. Y eso es lo que queda claro en la segunda escena. Cristo envía a sus discípulos para que hagan exactamente lo que Él ha hecho hasta ese momento. Predicar sobre el arrepentimiento, sanar enfermos, expulsar demonios, a eso los envía. Y eso no es un dato menor porque es un elemento nuevo que nos encontramos en la lectura de este evangelio. Hasta este punto los 12 habían estado con Jesús, pero no habían sido enviados. Pero cuando vemos y llegamos a este pasaje, ya encontramos a Cristo enviando a los 12. Y antes de enviarlos, Él les hace una advertencia. Ellos tienen que estar preparados. ¿Preparados para qué? Preparados para el rechazo. Si ellos van a abrazar a Cristo, si ellos van a proclamar el Evangelio, ellos deben estar dispuestos a experimentar el rechazo. Note lo que dice el versículo 11. En cualquier lugar que no los reciban ni los escuchen, al salir de allí, sacúdanse el polvo de la planta de los pies en testimonio contra ellos. Cristo les anticipa a los discípulos lo que viene, lo que les espera. En su ministerio, ellos van a experimentar rechazo y deben estar preparados para enfrentar el rechazo. Por lo tanto, no podemos esperar que el compartir el Evangelio de Jesucristo sea un cuento de hadas. Debemos estar preparados porque en algunos momentos nos vamos a encontrar con hostilidad. Incluso puede que nos encontremos con hostilidad en grados supremamente altos. En la escena 3, nosotros vemos que Juan el Bautista es decapitado por decir la verdad. Confrontar al rey Herodes hizo que la cabeza de Juan terminara en una bandeja. Y aunque en nuestro contexto nosotros no enfrentamos una oposición de manera tan violenta, hay otras formas en que las personas pueden tratar de eliminar o de suprimir la voz o el alcance de la iglesia. Es más, hay gente que aunque no nos corta la cabeza, sí nos elimina de sus vidas. Así que, mis amigos, debemos estar preparados porque predicar el Evangelio y decir la verdad no siempre es algo que va a ser bienvenido. Es posible que por causa del Evangelio seamos rechazados por nuestra propia familia, por nuestros propios amigos o quizás por nuestros compañeros de trabajo. Es posible que por causa del Evangelio tú pierdas amistades. Es posible que por causa del Evangelio pierdas a personas que amas, pero que no quieren estar contigo porque no
toleran tu fe. Todo eso es posible. ¿Por qué? Porque los que proclamaron la palabra fueron rechazados, incluso nuestro Salvador. Así que no podemos esperar menos que eso. Ahora, aunque este tema del rechazo nos pinta un panorama que parece supremamente negativo, hay una razón de peso lo suficientemente fuerte para que tú y yo nos animemos a enfrentar el rechazo. Tú y yo podemos hacer frente al rechazo gracias a que Cristo enfrentó el rechazo por nosotros. Déjame repetir eso. Tú y yo podemos hacer frente al rechazo gracias a que Cristo enfrentó el rechazo por nosotros. En la cruz del Calvario, no sé si ustedes lo recuerdan, Jesús exclamó: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús experimentó el abandono del Padre por causa de nuestro pecado. Así que si tú experimentas rechazo por causa de Cristo, es porque primero Cristo experimentó rechazo por causa tuya. Y Él experimentó rechazo por ti para que tú pudieses ser aceptado por el Padre. ¿Enfrentar hostilidad por causa de Jesús es algo doloroso? Sí. Pero la aceptación que tú y yo tenemos ante Dios por causa de Cristo es la gasolina que necesitamos para enfrentar el rechazo ante los hombres. Nuestra aceptación en Jesús es la base sobre la cual soportamos el rechazo. Nuestra aceptación en Jesús es la base sobre la cual soportamos el rechazo. Así que no estamos solos. No experimentamos algo que nuestro Salvador no haya experimentado ya. Él es quien más nos entiende, porque experimentó rechazo por causa nuestra. De hecho, es consolador lo que encontramos en los versículos 30 al 31. Dice: los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo: vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco. Porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Aunque la labor de proclamar el Evangelio puede llegar a ser agotadora, puede llegar a ser frustrante, Cristo estaba ahí para brindarle descanso a los discípulos. Los apóstoles iban de un lado para el otro, no tenían tiempo ni para comer, la obra era ardua, se exponían al rechazo, pero Cristo estaba ahí para brindarle reposo a sus discípulos. A pesar de la muerte de Juan, la labor ardua del ministerio, a pesar de las dificultades, ellos podían acudir y descansar en el Mesías. Y ese mismo Mesías está ahí para nosotros. Así que si en algún momento eres rechazado por causa de Cristo, recuerda eso. Cristo fue rechazado por nosotros para que tú y yo fuésemos aceptados por Dios. Y podemos venir y descansar en Él y llorar en Él y tomar nuevas fuerzas en Él, porque Él está ahí para nosotros. Eso es algo supremamente alentador. Ahora bien, es posible que tú hayas escuchado todos estos argumentos y abrazar el rechazo siga sonando como una mala idea. Se necesita estar loco para decir: ok, voy a abrazar el rechazo, ¿no? Nadie está haciendo una fila para eso. Sin embargo, quiero darte algunas razones por las cuales yo creo que
evitar el rechazo por causa del Evangelio no es una buena idea. En primer lugar, cuando Jesús advierte a sus discípulos sobre la posibilidad de encontrar rechazo, Él les dice en el versículo 11, sacudan el polvo de sus pies. Sacudir el polvo de los pies era una señal judía de repudio. Era una señal que marcaba un lugar como algo inmundo o como un lugar sujeto a juicio. Entonces, quien rechazaba el Evangelio tajantemente se expone a un juicio divino. Así que no rechaces a Cristo. Es mejor que nos rechacen por causa de Jesús a que Jesús nos rechace a nosotros. Es preferible que los hombres nos den la espalda a que Dios nos dé la espalda. Aún estás a tiempo. Él es un Dios de misericordia. Acércate a Él. En segundo lugar, hay un personaje en la tercera escena que marca un contraste bien especial en la historia. Cuando nosotros vemos todo el relato completo, podemos ver que tenemos a un rey que está dispuesto a soportar el rechazo, es decir, Jesús, versus un rey que no está dispuesto a ser rechazado por los hombres, es decir, Herodes. Ahora, si ustedes notaron la historia de Herodes, él tenía temor de ser desaprobado por los hombres. Y por temor a ser desaprobado, él cometió el error de decapitar a Juan el Bautista. De acuerdo con el texto, el rey Herodes le había quitado la mujer a su propio hermano. Y Juan, como profeta del Señor, confrontaba a Herodes por su pecado, lo cual era algo que solían hacer los profetas con los reyes en el Antiguo Testamento, confrontarlos por su pecado. Ahora, Herodes no odiaba a Juan. El pasaje nos dice que él le temía, le gustaba escucharlo, lo veía como un hombre santo, lo veía como un hombre justo, y sumado a eso, pues le gustaba de alguna forma reflexionar en lo que Juan le decía. Sin embargo, por no querer ser desaprobado por algunas personas, él prefiere decapitar a Juan. Primero lo mete a la cárcel para luego quitarle la vida. Y todo esto por darle gusto a sus amigos. Noten nuevamente los versículos 21 al 28. Llegó un día oportuno cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre, ¿qué pediré? La cabeza de Juan el Bautista, le respondió ella. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso contradecirla. Al instante el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan, y él fue y lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. ¿Notaron eso? Por causa de su juramento y por causa de los que estaban sentados con él en la mesa, Herodes prefirió decapitar a Juan. ¿Notan el contraste entre estos dos reyes? Tenemos entonces a un rey, Jesucristo, dispuesto a enfrentar el rechazo, enviando a sus discípulos a estar dispuestos a enfrentar al rechazo, y a un rey que por causa de su juramento, por causa del miedo a la desaprobación, estuvo dispuesto a silenciar la voz de Dios.
Y ese fue el peor error que Herodes pudo cometer. Porque aunque Juan murió, al final pues él encontró la gloria, él partió con el Señor. Pero Herodes vivía atormentado. Él sentía una culpa muy grande. Yo creo que tan grande era su culpa que cuando le hablaron de Jesús, él piensa que Cristo es la resurrección de Juan el Bautista. Así de atormentado está. Estaba consumido por la culpa. ¿Por qué? Porque rechazó la palabra de Dios para buscar la aprobación de los hombres. En vez de haber sido rechazado por causa de Dios, rechazó a Dios por causa de los hombres. Y esa fue la peor decisión que este hombre pudo tomar. Como dijo el famoso cineasta Woody Allen, yo no conozco la clave del éxito, pero sé que la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. No conozco la clave del éxito, pero sé que la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. La aprobación que tú necesitas, la real aceptación que tú necesitas es la que tú puedes encontrar en Cristo. En este mundo todos nosotros buscamos desesperadamente ser aprobados por los hombres. Tenemos miedo de ser rechazados por los hombres. Nosotros queremos ser aceptados por la gente que admiramos. Queremos ser aprobados por la gente que seguimos. Basamos nuestras vidas en pos de ser aceptados por los demás, pero no necesitamos eso. Lo que realmente necesitamos es ser aceptados por Dios, y el único medio para ser aceptados por Él es Jesucristo. Sin embargo, eso va a tener un precio. Si abrazamos a Cristo, si proclamamos su mensaje, naturalmente vamos a tener que enfrentar el rechazo. Sin embargo, gracias a Cristo, somos aceptados por Dios. Y eso es lo que nos da la fuerza para seguir adelante, para secar nuestras lágrimas, sacudir el polvo de nuestros pies y proclamar la verdad, aunque nos cueste y aunque sea difícil. Oremos. Padre, hoy te doy gracias por tu mensaje. No es una palabra fácil de predicar, ni es una palabra fácil de oír, pero al final de cuentas es tu palabra. Y tu palabra es como espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Escudriña lo que somos, nos confronta con quienes somos y nos muestra la realidad. Señor, es posible que en algunas ocasiones podamos enfrentar el rechazo. Tu palabra sí nos lo ha mostrado. Tú enfrentaste el rechazo. Tus discípulos enfrentaron rechazo. Juan fue rechazado por Herodes. Nosotros seremos rechazados también. Sin embargo, hay un consuelo glorioso para nosotros. Y es que si somos rechazados por tu causa, podemos descansar en ti, porque gracias a la cruz somos aceptados por Dios. Y esa es la aprobación que realmente necesitamos. Ayúdanos a enfrentar el rechazo, pero también a superarlo, recordando que tú fuiste rechazado por nosotros para que fuésemos aceptados por el Padre. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.